Historia de San Pablo Apóstol. Pablo era un judío de habla griega procedente de Asia Menor. Su lugar de nacimiento, Tarso, era una importante ciudad en el este de Cilicia, una región que se había convertido en parte de la provincia romana de Siria para cuando Pablo llegó a la edad adulta. Dos de las principales ciudades de Siria, Damasco y Antioquía, desempeñó un papel destacado en su vida y sus cartas. Aunque se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, ejerció una activa actividad misionera en las décadas de 1940 y 1950 del siglo I después de Cristo. De ello se deduce que nació aproximadamente al mismo tiempo que Jesús, c. 4 a.C., o un poco después. Se convirtió a la fe en Jesucristo alrededor del año 33 después de Cristo y falleció, probablemente en Roma, alrededor del 62 a 64 d.C. En su infancia y juventud, Pablo aprendió a trabajar con sus propias manos. Su oficio, la fabricación de tiendas, que continuó practicando después de su conversión al cristianismo, ayuda a explicar aspectos importantes de su apostolado. Podía viajar con unas pocas herramientas para trabajar el cuero y establecer un taller en cualquier lugar. Es dudoso que su familia fuera adinerada o aristocrática, pero dado que le parecía digno de mención que a veces trabajara con sus propias manos, se puede asumir que no era un trabajador común. Sus cartas están escritas en koiné, o griego común, en lugar del elegante griego literario de su adinerado contemporáneo, el filósofo judío Filón el Judío de Alejandría. Y esto también contradice la opinión de que Pablo y escribir con su propia mano en letras grandes, aunque no en las letras pequeñas y pulcras del escriba profesional. Pablo pasó gran parte de la primera mitad de su vida persiguiendo al naciente movimiento cristiano, una actividad a la que se refiere varias veces. Se desconocen las motivaciones de Pablo, pero parecen no haber estado relacionadas con su fariseísmo. Los principales perseguidores del movimiento cristiano en Jerusalén fueron el sumo sacerdote y sus asociados, que eran saduceos, si pertenecían a uno de los partidos, y los hechos describen al principal fariseo, Gamaliel, como defensor de los cristianos, Hechos 5:34. Es posible que Pablo creyera que los judíos conversos al nuevo movimiento no observaban suficientemente la ley judía, que los judíos conversos se mezclaban con demasiada libertad con los gentiles, no judíos, conversos, asociándose así con prácticas idólatras, o que la noción de un Mesías crucificado era objetable. El joven Pablo seguramente habría rechazado la opinión de que Jesús había resucitado después de su muerte, no porque dudara de la resurrección como tal, sino porque no habría creído que Dios eligió favorecer a Jesús al resucitarlo antes del tiempo del juicio del mundo. Pablo creía que su visión demostraba que Jesús vivía en el cielo, que era el Mesías y el Hijo de Dios y que pronto regresaría. Además, Pablo creía que el propósito de esta revelación era su propio nombramiento para predicar entre los gentiles. La técnica de Pablo para ganar a los gentiles es incierta, pero una posibilidad es que diera conferencias en lugares públicos y los siguientes. Sin embargo, existe otra posibilidad. Pablo reconoció que no era un orador elocuente. Además, tenía que dedicar gran parte, posiblemente la mayor parte, de su tiempo a trabajar para mantenerse. Como fabricante de tiendas, trabajaba con cuero y la marroquinería no es ruidosa. Por lo tanto, mientras trabajaba, podía hablar, y si se le encontraba algo interesante que decir, la gente se acercaba de vez en cuando a escucharlo. Es muy probable que Pablo difundiera el evangelio de esta manera. Durante los 2 primeros siglos del Imperio Romano, viajar era más seguro que nunca hasta la represión de la piratería en el siglo XIX. Pablo y sus compañeros a veces viajaban en barco, pero la mayor parte del tiempo caminaban, probablemente junto a un burro cargando herramientas, ropa y quizás algunos pergaminos. A veces tenían suficiente, pero a menudo pasaban hambre, estaban mal vestidos y tenían frío. Pablo quería seguir avanzando hacia el oeste y, por lo tanto, solo ocasionalmente tenía la oportunidad de volver a visitar sus iglesias.
Intentó animar a sus conversos, responder a sus preguntas y resolver sus problemas por carta y enviando a uno o más de sus asistentes, especialmente Timoteo y Tito. Las cartas de Pablo revelan a un ser humano extraordinario, dedicado, compasivo, emotivo, a veces duro y colérico, inteligente y perspicaz, ágil en la argumentación y, sobre todo, con un profundo y apasionado compromiso con Dios, Jesucristo y su propia misión. Afortunadamente, tras su muerte, uno de sus seguidores recopiló algunas de las cartas, las editó ligeramente y las publicó. Constituyen una de las contribuciones personales más notables de la historia al pensamiento y la práctica religiosa. Oración a San Pablo Apóstol. Las cartas de Pablo revelan a un ser humano extraordinario, dedicado, compasivo, emotivo, a veces duro y colérico, inteligente y perspicaz, ágil en la argumentación y, sobre todo, con un profundo y apasionado compromiso con Dios, Jesucristo y su propia misión. Afortunadamente, tras su muerte, uno de sus seguidores recopiló algunas de las cartas, las editó ligeramente y las publicó. Constituyen una de las contribuciones personales más notables de la historia al pensamiento y la práctica religiosa. En el camino de Damasco, te rendiste enteramente a la gracia, te ruego, por todos los apóstoles de Dios, que me consigas del Señor que imite tus ejemplos oyendo prontamente la voz de sus inspiraciones y peleando contra mis pasiones sin apego ninguno a las cosas temporales y con aprecio de las eternas, para gloria de Dios Padre, que con el Hijo y el Espíritu Santo vive y reina por todos los siglos de los siglos. San Pablo, que de perseguidor del cristianismo pasaste a ser ardentísimo apóstol de celo, y que para dar a conocer al Salvador Jesucristo hasta los confines del mundo sufriste con alegría cárceles, azotes, lapidaciones, naufragios y persecuciones de toda clase, y al final derramaste tu sangre hasta la última gota. Obténnos la gracia de recibir, como favores de la divina misericordia, las enfermedades, tribulaciones y desgracias de la vida presente, para que las vicisitudes de este nuestro exilio no nos enfríen en el servicio de Dios, sino que nos hagan siempre más fieles y más fervientes. Oh Dios, que has instruido a la multitud de los gentiles con la predicación del bienaventurado apóstol Pablo, te suplicamos que nos concedas que quienes guardamos su memoria sagrada sintamos el poder de su intercesión ante ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. A ti, San Pablo, apóstol de los gentiles, que buscaste con valentía la conversión a Cristo de los gentiles, de aquellos que no lo conocían, que predicaste incansablemente a Cristo como Redentor y Salvador de todas las naciones y razas, queremos implorar tu intercesión por todos aquellos que no conocen el rostro amoroso de Dios, manifestado plenamente en su Hijo muy amado por los siglos de los siglos santos. Amén. Gracias por acompañarme en este momento sagrado. San Pablo nos enseñó que la vida cristiana es una carrera de resistencia, no de velocidad. Que esta oración sea el impulso que necesitas para seguir adelante. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir con tus seres queridos. Escríbenos en los comentarios tus peticiones. Hasta la próxima.